Shabbat siempre compartimos acerca de las Escrituras, acerca de la Torá, de parte del Señor. Y hoy nos toca arrancar, la parashá de esta semana, con el libro de Deuteronomio, o conocido en hebreo como Devarim, que la traducción de Devarim, su significado es palabra. Recordemos que los libros en hebreo siempre arrancan con la primera palabra, o lo más acercado a la primera palabra que relaciona con el texto, y ese es el nombre que le ponen. Del otro lado, la traducción cristiana ha decidido cambiar algunos nombres y buscando más o menos la vuelta para que el libro signifique o sintetice en ese título lo que pasa. Deuteronomio nos habla como si fuera una segunda ley. ¿Por qué? Porque Moisés empieza a relatarle al pueblo de Israel todo lo que ya había estado establecido en la ley, y le recuerda al pueblo de Israel, cuando ya es anciano, cuando ya estaba llegando casi la hora de partir, le recuerda al pueblo de Israel toda la ley de Dios que había sido dada por intermedio de él. Es el único libro que vamos a encontrar donde Moshe va a hablar en primera persona y donde en el escrito vamos a encontrar a Moisés hablando él o escribiéndolo, diciendo fuimos entonces a tal lado y yendo. Es el único libro de los 5 que son considerados escritos por Moshe, ¿no?, en donde podemos ver realmente que Moshe pone su mano y habla en primera persona. Esto empieza a suceder el primer día del mes 11 del año 40 después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y vemos que son palabras que habla Moisés a todo el pueblo de Israel. Y Moisés, como decía, le empieza a recordar al pueblo de Israel todo lo sucedido durante esos 40 años, ¿no? Y arranca recordando a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que habían recibido la promesa de Dios Todopoderoso de que algún día iban a ser como las estrellas innumerables contadas no se pueden contar, digamos, en el cielo, ¿no? Y que ahora ya habían crecido un montón, ¿no? Y ese pueblo chiquito que había entrado 70 personas a Egipto ahora eran millones, ¿no? ¿Cómo va a ir pasando a medida que pasa el tiempo? El pueblo de Israel, más allá de sufrir persecuciones, daños, siempre hay un remanente escogido de parte de Dios, y también siempre hay mucho pueblo, ¿no?, que ha sido salvado de parte del Señor, y por más enemigos que se han querido levantar, nunca pudieron destruir, obviamente, al pueblo de Israel, ¿no? Primero les recuerda, ¿no?, que para aliviar su propia carga, o sea, Moshe puso y nombró jueces, ¿no? Recordemos que había sido un mandato, mejor dicho, un consejo de parte del suegro de Moshe, viéndose que este estaba muy atareado con las cuestiones de Israel, la nación que se estaba formando, diciendo vas a desfallecer tú y todo el pueblo se va a empezar a enojar contigo, entonces mejor prepara personas capaces y distribuye. Y es por eso que Moisés utilizó poner jueces, ¿no?, sobre la tierra en ese momento que era en el desierto, y sobre el pueblo de Israel, para que condujeran al pueblo, ¿no?, en la rectitud y en los mandamientos y en las leyes de Dios, ¿no? Y acá vemos un gran ejemplo, ¿no?, de Moisés como líder repartiéndole las tareas a los demás. A veces estamos muy acostumbrados a que personas elegidas dentro de un ministerio, de una congregación, iglesia, se ocupen de todos los ministerios, ¿no? Y a veces tanto trabajo abarca mucho por hacer y terminamos haciendo quizás y relegando cosas porque no podemos estar a cargo de todo, ¿no? Ni Moisés lo hizo, así que nosotros mucho menos podemos estar a cargo de todo. Y es importante, ¿no?, el ejemplo de relegar a personas que estén capacitadas de parte de Dios, como
Él nos manda a través de la Escritura, llenos de su Espíritu, llenos de las Escrituras, ¿no? Con sabiduría, ¿no? Con ciertos requisitos que había establecidos para que ellos se puedan encargar también de otras tareas administrativas o fuera donde fuera lo que están haciendo. Siempre hay un orden debido. Vos vas a un trabajo y tenés un orden, tenés capataces, tenés jefes, tenés gente que está más abajo, vos más arriba y así. Entonces, de esa misma manera y de esa misma forma se debe conducir en los caminos de Dios, ¿no? No puede haber en un ministerio siete ministerios, los 7 ministerios manejados por una sola persona, ¿no? Yo siempre me sentí cómodo en la alabanza, ¿no? Y en la adoración al Señor. Y también, como verán, predico o comparto o reflexiono, como quieran decirle, acerca de la palabra, no considerándome ni pastor ni nada, sino simplemente siendo un siervo de Dios que le gusta escudriñar las Escrituras y aprender a través de ellas, ¿no? Pero si Dios quiere, algún día podré levantar una congregación. No me gustaría ser de esos que eligen a una persona, mi esposa por ejemplo, y la pongo en 20 ministerios y que se encargue ella de los 20 ministerios, y si yo estoy en los otros 20 ministerios y así, y es un núcleo, un grupito solo para esas personas. Yo creo y considero que, como hizo Moisés, y en este caso muy bien, poner jueces, poner gente que esté capacitada y que sirva en cada área, y siempre vamos a encontrar gente dispuesta con el servicio y el llamado a Dios. Lo que pasa es que a veces nos cuesta relegar, dejar que otras personas ocupen, o quizás pensamos que esas personas no son capaces de cuidar. Si uno lo instruye en el buen camino, y si uno le habla de la verdad de las Escrituras, esa persona seguramente va a ser de bendición. Por segundo, Moisés, siguiéndole, recordándole al pueblo acerca de la ley, les recuerda bien cuando ellos se rebelan, ¿no? En el desierto, cuando mandan a investigar la tierra prometida, que ya lo hemos visto en anteriores Shabbat, ¿no? Y que mandan a los espías, le hablan mal, que el pueblo se pone mal, y que solo Josué y Caleb eran los que iban a entrar a esa tierra prometida, y que ellos iban a morir en el medio del desierto. Y así fue como se pasó toda esa generación, y Moisés también les recuerda que por culpa de ellos, también él quedó afuera de la tierra que Dios había prometido, ¿no? Que después fueron tercos, sabiendo que Dios no estaba con ellos, y volvieron a subir a esa ciudad a tratar de conquistarla, cuando Dios dijo que no tenían que volver a subir porque Él no estaba con ellos. Sí subieron y perdieron, y fue dura la derrota, ¿no? El punto 3, entonces Moisés ya es advertido por Dios. Llega un momento, claro, estaban en el desierto, habían pasado 38 años en un lugar, en Cades de Bernea, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, ¿hasta cuándo van a estar rodeando este monte? Entonces, cuando Moisés ya se acerca al tiempo de su partida, empieza a ordenarle al Señor por dónde tiene que ir. Y le dice, y es lo que vamos a leer ahora, que tenga consideración con un pueblo, ¿no? Que estaba cercano, porque era también de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 2, versículos 4 al 9, dice lo siguiente. Y al pueblo ordena diciendo: ustedes pasáis por la frontera de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, los que residen en Seir, y os temerán, y tened mucho cuidado. El 5. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Comida os proveeréis de ellos por plata, y comeréis, y también algunos le comprarán agua por plata y beberán. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda tu obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y pasamos por nuestros hermanos, los hijos de Esaú, los que residen en Seir, por el camino de la llanura de Elat y de León Geber, y volvieron y pasamos camino al desierto de Moab. Y me dijo el Eterno:
no hostilices a Moab y no lo provoques a guerra, que no te daré heredad de su tierra, pues a los hijos de Lot di a Ar por heredad. Acordándose siempre el Señor también de sus otros hijos, ¿no? El pueblo de Israel es hijo primogénito del Señor, como le dijo y como le reclamó al faraón, que le dijo: tú esclavizaste a mi primogénito, a mi hijo primogénito, que es Israel. Pero como siempre digo, en su palabra encontramos que Dios no relega solamente de sus otros hijos, ¿no? Sino que también encontramos textos, versículos donde le hace mención a otros pueblos, a otras naciones, a otros pueblos donde ha tenido Dios consideraciones, a otros pueblos donde habla acerca del tiempo futuro, final, donde las naciones se van a unir todas al pueblo de Israel y el pueblo de Dios, ¿no? Y acá el Señor le pide a Moisés y al pueblo de Israel que no se metan, en este caso, con lo que Dios había dado a Esaú. Recordemos que Esaú era el hermano de Jacob, por lo tanto eran hijos de Isaac, a su vez este hijo de Abraham, por lo tanto era de la descendencia de Abraham, ¿no? Y que también le había prometido a los hijos de Lot. Recordemos que Lot se escapa de Sodoma y Gomorra y se va a una montaña, y sus hijas, como veían que no iban a tener marido, ¿no? Cometen el error, ¿no?, gravísimo de emborrachar a su padre y sin que éste supiera acostarse con él y tener descendencia. Entonces, esos hijos de esa relación extraña son los que Dios le prometió a esa descendencia, a esa ciudad Ar por heredad. Entonces vemos que el Señor siempre recuerda sus promesas, ¿no? Y les deja claro a Israel que no podían meterse con esas ciudades. Con el resto que Él dijo que se los iba a entregar en sus manos, perfecto, ¿no? Pero también destacamos algo que el Señor dijo, ¿no?, a través de Moisés, y que dice que en este tiempo, en el desierto, al pueblo de Israel, sobre esos 40 años, nunca le faltó agua, ni qué vestir, ni qué comer. El Señor proveyó para ellos el sustento, la comida, el agua. Creo que hay otro versículo, no me acuerdo bien en dónde, que dice que el Señor, hasta el calzado de los pies, ¿no?, nunca se había gastado en esos 40 años, que había proveído de ellos con el maná, el pan del cielo que caía para que comieran todos los días, y cuando pasaron esos 40 años dejó de caer maná, ¿no?, porque ya iban a la tierra prometida y ya no necesitaban ese sustento, ya se iban a sustentar en su propia tierra, ¿no?, y ya iban a tener el sustento de Dios. Entonces, el pueblo de Israel atravesó un desierto, 40 años, un castigo de parte del Señor, pero también Dios nunca se olvidó de su pueblo, porque no dejó que le faltara ni comida, ni agua, ni que vestir, ¿no? Por último, los versículos siguientes, o sea, el punto 4 que destaqué, es que Moisés le recuerda a Israel las naciones que no habían dejado pasar a Israel, como por ejemplo a Hezbón y a Basán, rey de Og, ¿no?, que eran ciudades, y le entregó como 70 ciudades de eso, ¿no? Antes que Moisés partiera, ya empezó a conquistar la tierra que Dios había prometido para ellos, ¿no? Y es muy importante destacar esto, ¿no?, que Dios nunca abandona a su pueblo, nunca se olvida de sus promesas, y como vimos el sábado anterior, ¿no?, que el Señor nos pide que no prometamos en vano, que no tomemos el nombre de Dios en vano, ¿no? Él, si hace una promesa, Él sí la cumple, porque es Dios por sobre todas las cosas. Si le prometió algo a otra nación, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que en la nueva vida las naciones vendrán a postrarse delante del Señor en la eternidad de Shabbat en Shabbat, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para arrepentirse, ni es hombre para mentir, ¿no? Y ese es el Dios creador, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que bendice a su pueblo día a día, y a quienes deciden ser parte de su pueblo, a quienes se acercan de parte de Dios y pueden escuchar su palabra. Quería compartir también algo que vamos a leer ahora en la Haftorá de la semana que ha tocado, en el libro de Isaías, capítulo 1, que me pareció muy interesante para compartir con ustedes.
A ver, en el capítulo 1 de Isaías nos vamos a encontrar con algo que lo he leído yo, que estoy en muchos grupos donde hay discusiones, no, intercambio de palabras o debates, mejor dicho, ¿no? Porque algunos pueden decir, te metes en los grupos de debate y discusiones y pones a discutir, ¿no? A veces uno quiere dar de su aprendizaje y lo hace, y otras veces uno prefiere no poner nada para no extender en peleas, discusiones y todo eso, porque el mismo Yeshua nos enseñó que no debemos tirar lo preciado a los cerdos, ¿no? O dar de nuestro tiempo a una causa quizás que no lo vale, porque hay personas que por más que le mostramos en las escrituras ciertas cosas, no lo van a entender porque ya vienen con esas cosas en la cabeza, y son justamente como los fariseos a los cuales Yeshua se enfrentaba juntamente con ellos y les criticaba que estaban con la cabeza dura porque seguían mandamientos y tradiciones de hombre y menospreciaban la palabra de Dios. Pero acá nos vamos a encontrar en el comienzo de Isaías 1, y voy a hacer una aclaración principal que es muy importante. Ustedes, yo voy a leer una parte, pero ustedes lo pueden leer completo, ¿no? Recordemos que acá estábamos leyendo de la ley de Moisés, no a Dios, más o menos aproximadamente dada 1400 antes de la llegada de Yeshua. Entonces, ya habían pasado 700 años cuando Isaías empezó a profetizar. Por lo tanto, Israel había pasado por muchas situaciones. ¿Cuántas fiestas habrán pasado en esos 700 años? Todos los años tenían que tener las fiestas que Dios había dado. ¿Cuántos novilunios, o sea, comienzos de mes? ¿Cuántos Shabbat habían pasado? Y recordemos que el pueblo de Israel ya había perecido, como leímos en Egipto, todos aquellos que habían rebelado, ¿no?, en el desierto, ¿no? Entraron a la tierra prometida victoriosos, pero una vez que muere Josué, vemos que el pueblo de Israel se entrega a otras naciones y comienza a cometer errores. Entonces no sabemos en todo ese periodo, hasta que se levanta un rey como Saúl de parte de Dios, y después Saúl es desechado, viene David, no sabemos exactamente cuánto el pueblo de Israel cuidó y amó la ley del Señor. Y es por esto justamente que el Señor decide mandar a profetas como Isaías y Jeremías para que ellos retornen al camino del Señor. ¿Al camino de cuál? De la Torá, de los mandamientos que estaban de Dios, porque fueron dados por Dios. Los 10 mandamientos que leemos y que siempre programamos, pero también en la Torá tenemos 613 mandamientos más, ¿no? Y que muchos han podido cumplir y no. Al comienzo el Señor es rígido, duro con los que empiezan a seguir sus mandamientos, porque Él necesitaba establecer esos mandamientos. Y aquellos que se encontraban pecando o faltándole a esa ley, borrándole al blanco, perecían, morían por mandato del Señor, es verdad. Pero también nos vamos a encontrar, cuando pasa el tiempo, que el Señor ya empieza a dejar, a ser más misericordioso. A David le perdona su horrorosidad que hizo con el marido de Betsabé, que no lo mató, pero lo planificó en su corazón, y todo lo que hizo y las mentiras que dio, pero el Señor lo perdonó, y merecía morir según la ley, merecía morir, pero el Señor lo perdonó, ¿no? Y así vemos también muchos reyes que cometen grandes pecados y el Señor no los elimina. Entonces, cuando me quieren justificar que a veces cosas no se pueden guardar, porque ahora, si no, tendría que apedrear al vecino porque trabaja en Shabbat, no leemos con atención la palabra. Y por eso quería hacer esta introducción de Isaías 1, porque en Isaías 1 vamos a encontrar que el Señor destaca y dice, ¿no?, acerca de los sacrificios. ¿Para qué me sirven a mí? Dice, los sacrificios. Yo no quería sacrificios. Y también lo podemos leer en el profeta Samuel, cuando le dice a Saúl que es preferible que se siga la palabra del Señor a que se cometa un sacrificio de animal. Es mejor obedecer a la palabra que uno ofrecer un montón de sacrificios. Y acá el Señor dice eso, ¿no? Dice, ¿para qué me sirve a mí multitud de sus sacrificios? Dice el Señor, ya que me harté de holocausto de carneros, cebo de corderos
cebado, sangre de terneros y carneros de Bayán, no deseé. Cuando vinieron a mostrarse delante de mí, ¿a quién ha pedido esto de sus manos para hollar mis patios? No vuelvan a tener un presente en vano, un saumerio que es abominación para mí. Y ahí habla de los novilunios, de los Shabbat, ¿no? Y que ya no los podía soportar más, ¿no? Y muchos utilizan este título, este versículo, para decir como que ya el Señor ya no necesita ni los novilunios, los que son los cabezas de mes, ni los Shabbat, ni nada por el estilo. Lo que Dios está diciendo a través del profeta Isaías es que el pueblo necesita retornar al camino del Señor, al camino de los mandamientos y hacerlo de la manera correcta. No servía sacrificar un animal si el pueblo seguía haciendo lo que se le placía. ¿Para qué iban a seguir con los novilunios, las cabezas de mes, los Shabbat, si el pueblo hace lo que se le plazca? ¿No? Eso es lo que está criticando el profeta Isaías y pidiendo que retornen al pueblo de Israel, ¿no? Si Dios hubiera despreciado el Shabbat, los novilunios, las fiestas que Él mismo puso, entonces, ¿por qué hay versículos que hablan en la eternidad donde vamos a celebrar las fiestas que el Señor estableció, por ejemplo, en Levítico 23? ¿Por qué el Señor va a hablar de la eternidad si en Isaías 66, 23 va a decir que de Shabbat en Shabbat van a venir todas las naciones delante de Él? Si ya despreció eso, si ya lo desechó, si ya no le importa. Lo que Dios está pidiendo es que lo hagamos de manera sincera y con el corazón para Él, de verdad, con sinceridad, ¿no? No siguiendo tradiciones humanas, no siguiendo cosas que vienen de la semana, del mundo, charlando cosas, tonterías, vanas, discusiones y problemas que podemos tener durante la semana. No nos toquemos en el día Shabbat, no hablemos de eso en el día de Shabbat. Eso era lo que el Señor pretendía de su pueblo de Israel, ¿no? Entonces, también destaca algo que es muy importante para el Señor, y que es no olvidarse de los que tienen necesidades, porque es importante para él. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16 dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus actos delante de mis ojos, prívense de hacer el mal, aprendan a hacer lo bueno, busquen justicia, restituyen al defraudado, hagan justicia con el huérfano y proceden querella para la viuda. Vamos y demostraremos, dice el Señor, si sus pecados son como el hilo carmesí, como la nieve se emblanquecerán. Si se enrojecieron como el color carmesí, como la lana blanca serán. Si quisieren y oyeren, lo mejor de la tierra comerán. Porque si se negaren y se rebelaren, a espada serán consumidos, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Que nosotros nos ocupemos de los necesitados, que nosotros tengamos misericordia con las personas que tienen dificultades, con las viudas, con los huérfanos, ¿no? Que de esta manera puedan ser limpiados nuestros pecados. No está diciendo que está rechazando lo establecido por Él mismo, no, está diciendo que debemos ser mejores para poder recibir esas festividades, el Shabbat, el novilunio, todas esas cosas de la mejor manera posible. Nadie se puede acercar a Dios si está manchado, si está con pecado, si se ha equivocado. Para eso podemos ir al Señor y arrepentirnos. Y eso es algo cada día. No podemos dejar, en este caso es como el verso conocido, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Como decía Santiago o Jacobo, ¿no? Deberemos decir si el Señor quiere, porque mañana no sabemos. Entonces, si tenemos la oportunidad de cambiar hoy, de ayudar a un necesitado, de ayudar a alguien que realmente lo necesita, de trabajar, no solo cuidando y guardando por amor sus mandamientos, como siempre lo destaco, lo hacemos por amor a Dios, ¿no? Así como aquel que se levanta un domingo a la mañana temprano y quiere ir a la iglesia y quiere recibir de Dios, servir en la alabanza
o servir, no sé, corriendo una silla, yo creo que esa persona en su corazón siempre lo hace pensando que es para Dios. Y nadie le va a decir que esa obra o esa cosa no es necesaria, que es la verdad, no es necesaria para ser salvo. Que limpies la iglesia, que limpies un baño, que toques la alabanza, que seas pastor, que seas profeta. No son títulos no son necesarios para ser salvo, ¿no? Pero el Señor sí deja claro en su palabra que aquellos que lo aman guardan sus mandamientos, que aquellos que lo desean en su corazón escudriñan las Escrituras y aprenden más. Muchas veces he escuchado decir, no, la Escritura no es para la libre interpretación, para cada uno, sino cualquiera puede venir y decir esto es así. Si vos tenés la Escritura, vos vas a saber que esa persona si está en el camino correcto o no, escudriñando que las Escrituras de Dios, ¿no? Años podemos pasar dentro de una iglesia, de una congregación, y no tener conocimiento de muchas cosas simples que el Señor dejó establecido en sus palabras, ¿no? Es importante que además de todas estas cosas que hacemos y lo hacemos con el corazón, también podamos pensar en lo demás y tener recuerdo en nuestra mente y en nuestro interior poder ayudar a los demás. Cuando ayunamos, el Señor dice también, no me sirve el ayuno ese de estar sin comer y llorando y pataleando. No, acuérdense también, vuelvo a repetir lo mismo, acuérdense de los huérfanos, acuérdense de las viudas, acuérdense de los pobres, acuérdense de esto, de lo otro. Son mandatos de parte de Dios, ¿no? Y no con un requisito para ponernos en la frente y decir, no, yo voy a ser salvo de esta manera, ¿no? Porque Yeshua también, cuando el joven rico vino y le preguntó de qué manera tengo que ser salvo, le dijo, los mandamientos sabes. No le dijo, cree en mí y sígueme. Dijo, los mandamientos sabes. ¿No? Entonces, para alcanzar la misericordia y el amor de Dios y para también ser aptos en estas cosas que hacemos cada día, ¿no? Debemos no dejar de olvidarnos de los mandamientos y de las ordenanzas que tiene el Señor para nosotros.